Bueno, pues buenos días y gracias por acompañarnos. Vamos a comentaros un poco cómo va la evolución de la construcción del nuevo CEIP Dama de Guardamar. Como sabéis, se han hecho un par de convocatorias ciudadanas para dar toda la información y aquellas dudas que pudieran salir, pues que pudieran ser resueltas por los miembros del equipo de gobierno. Deciros que a mi derecha me acompaña la concejal de Educación, Pilar Gay, y a mi izquierda el concejal también de Urbanismo, José María Hernández. Pues vamos a intentar llevaros toda esa información. Deciros que, bajo nuestro punto de vista, la aceptación que ha tenido el cambio de parcela ha sido muy positivo, salvo algunas pequeñas dudas que surgieron, sobre todo con el tema del transporte, que se solventaron rápidamente, con el compromiso firme por parte del Ayuntamiento de Guardamar de ofrecer transporte público a todas las personas que tuvieran una dificultad a la hora de trasladar a los chavales hasta la nueva ubicación. Deciros que el proceso que se ha iniciado por parte del Ayuntamiento, el primer trabajo que hubo que realizar fue dotar al nuevo centro de 2 líneas, porque el que estaba previsto inicialmente tan solo presentaba una línea, por tanto un comedor para 100 comensales y una distribución, pues un centro más pequeño. Y es lo primero que vimos cuando llegamos y el primer trabajo que tuvimos que acometer, porque evidentemente pensábamos que era un centro que ya nacía pequeño. Y ese fue el primer trabajo que, comandado por Pilar, hubo que desarrollar, ¿no? Cambiar en Consellería el concepto, luchar por un cole de 2 líneas y que se consiguió, afortunadamente, y merced a ello, pues ha ido desarrollándose pues todo el trámite administrativo para llegar a la primera buena noticia, que fue la licitación del estudio geotécnico, que daba ya muestras de que el colegio iba en serio y que ese proyecto se ponía en marcha, y se ponía en marcha para no parar. También conseguimos, porque también el primero de los centros estaba previsto que fuera preindustrializado, o sea, en módulos que fueran preindustrializados y que fueran pues colocándose y montándose de esa forma. También ahí tuvimos que pelearlo y también hablar de esta modalidad de construcción. Y al final fue una decisión técnica la que determinó por parte de Consellería, también con el soporte evidentemente de los técnicos municipales, de que la parcela inicialmente prevista no era la adecuada. Una parcela que efectivamente llevaba con el cartel puesto de terrenos cedidos para el nuevo colegio pues como 8 años, pero una parcela que para confirmar esa viabilidad había que ajustarla, y cuando digo ajustarla hablamos de urbanizar, hablamos de eliminar pues las líneas de alta tensión, las líneas telefónicas, la construcción de barreras antisonido, porque es una parcela que linda con la Nacional 332, y una serie de condicionantes que cada vez que venían los técnicos de Consellería solo hacían que poner nuevos condicionantes. El último fue el tema de pluviales, que hubiera obligado al Ayuntamiento a desembolsar una cantidad superior al 1.000.000 de euros para poder acondicionar la parcela antes de ser cedida definitivamente a la Consellería. Ellos mismos, en palabras textuales, nos comentaron: es que no tenéis otra parcela. Cuando hablamos de otra parcela, hablamos de una parcela mínimo de 11.000 metros, una parcela que evidentemente pues no se encuentra en cualquier sitio. Son unas parcelas pues muy concretas, no solo por las dimensiones, sino también por los condicionantes urbanísticos, y en este caso pues teníamos una parcela más, que era la que se ha ofrecido, que es la que está frente al hipermercado Más y Más, en el sub 7, y cuando los técnicos vieron esa parcela sí comentaron: esto sí es una parcela, y eso todo hizo que acelerara el proceso, y como decía, ya en el mes de mayo se licitó el estudio geotécnico, y una vez que acabará el periodo de presentación de proyectos, pues entendemos que a finales de este mes, principios del que viene, pues Consellería seguirá, porque ya los proyectos estaban prácticamente concluidos. Y deciros que toda la documentación sobre la nueva parcela el Ayuntamiento ya la ha remitido y Consellería le da el visto bueno, con lo que evidentemente, como decía antes, es un punto de partida, pero es un punto de partida para no parar. Y esperemos que la construcción del colegio sea pues una realidad
yo siempre me acuso de ser optimista, no en esto, sino en todas las facetas, y yo vengo diciendo, además con la boca llena, de que espero que ese colegio esté concluido, ese nuevo centro, para el curso 2018-2019. A mí me encantaría. Vamos a iniciar pues, en septiembre el curso 17-18. Evidentemente, para el próximo curso no estará, pero sí que tengo ciertas esperanzas que para el curso siguiente pueda ser una realidad. Yo les dejo la palabra también a mis compañeros y luego ya entramos en un turno de preguntas, si queréis. Bueno, yo solo quiero añadir a lo que ha dicho José Luis, que ha sido una narración de cómo ha ocurrido, cómo se ha desarrollado el proyecto del colegio. Decir pues que ahora mismo Guardamar está saturado, los colegios están saturados. Incluso para el año que viene tenemos pedidas dos nuevas aulas, porque el Colegio de Dama de Guardamar va creciendo, 2 nuevas aulas prefabricadas, nos quedamos sin patio, entonces la urgencia del colegio es cada vez más inminente. Tenemos una Consellería de Educación que está apostando por eliminar los barracones, porque los ciudadanos tienen que ser conscientes de que mes a mes el alquiler de esos barracones se está pagando por parte de la Consellería. Nos está costando dinero el que nuestros hijos vayan a barracones y no a colegios como Dios manda. Por tanto, es una prioridad de la Consellería, así nos lo han dicho. Y claro, hay colegios que solamente tienen un barracón en el patio, pero nosotros tenemos un colegio completo, con lo cual es una prioridad absoluta. Los niños ahora mismo del Dama de Guardamar no tienen gimnasio, tienen que hacer la gimnasia, la tienen que hacer en el patio, el día que llueve no pueden hacer gimnasia. Quiero decir, son un montón de problemas que lo que están llevando a la Consellería es a apretar un poquito más, a que pisemos el acelerador, y por nosotros, por nuestra parte, hemos ofrecido todo lo que teníamos. Desgraciadamente, la parcela primera la descartaron, también al Ayuntamiento le suponía un gasto económico que... No es esa la razón. El abandonar nosotros esa parcela no depende de un capricho, sino de una realidad. En la parcela no se había hecho absolutamente nada, aunque tuviera la viabilidad técnica. Estaba sometida a un montón de arreglos que teníamos que hacer en esa parcela, que nos encontramos sin hacer, y que, bueno, nuestra prioridad era decir, bueno, vamos a ponernos a hacer. Pero claro, en Consellería cada vez que íbamos, pues es que esto también hace falta, pues es que lo otro también hace falta. Hasta que, como bien dice José Luis, en una de las reuniones dice, ¿no tenéis otra parcela? Y pues vamos a ponernos. Y claro, de 11.000 metros cuadrados, una parcela pública que sea de uso público, pues no tenemos tantas, desgraciadamente. Tampoco ha sido una prioridad de otros gobiernos el coger patrimonio para el Ayuntamiento. Y esa parcela pues reunía todas las características. Es una parcela, es una zona tranquila, es una zona pues estupenda para los niños. Y bueno, ya nos mandaron un plano de la implantación de los edificios. Ellos ya tienen mucho adelantado en ese sentido. Y bueno, yo poco más tengo que decir. Quiero decir que para el pueblo de Guardamar es una noticia estupenda, y que todo el mundo lo que quiere en realidad es que el colegio sea una realidad y que sus hijos vayan en las mismas condiciones que tienen los otros centros de Guardamar. Y poco más. Bueno, añadir poco más a lo que han contado los compañeros sobre este proyecto. Sí que es cierto que la Consellería presenta en prensa, presenta en medios de comunicación, a principio de esta legislatura, que coincide con la nuestra, un calendario de implementación de colegios, de centros, de construcción de centros en aquellos sitios donde se están utilizando prefabricadas, primero por el coste elevado que supone el mantenimiento de las prefabricadas y segundo porque no reúnen las condiciones de habitabilidad necesarias para la acción educativa. Entonces la Consellería presenta un calendario, ese calendario lógicamente va asociado a una programación y a un presupuesto, a una ejecución presupuestaria, que es lo más importante y que es al final de cuentas lo que determina la realización o no de un proyecto. En este calendario de implementación de centros escolares, Guardamar ocupa, está para desarrollar durante la anualidad 2017. Nos encontramos con una situación que nos viene a la Consellería y nos dice, bueno, ahora es el momento de implementar Guardamar según el calendario y la programación presupuestaria que la Generalitat ha hecho para el desarrollo de los centros escolares. Nos encontramos con una realidad y con un temor, que es el que ha provocado que durante 8 años se esté hablando de un colegio y se esté hablando del desarrollo de un proyecto educativo, y siempre ha ido postergándose hasta llegar al 2017 y seguimos sin colegio. Cuando estamos hablando de colegio, pues han hablado 2 legislaturas anteriores. Ahora tenemos la oportunidad de implementar ese colegio y nos encontramos que tenemos una parcela que no se ha urbanizado previamente.
Sí que es cierto que esa parcela tiene unas dificultades que tal vez si se hubieran solventado anteriormente y en esta legislatura nos hubiéramos encontrado la parcela urbanizada, podríamos haberlo ofertado a la Generalitat para la implementación tal y como estaba prevista la parcela y el desarrollo del centro educativo en ese espacio. Nos encontramos con una parcela con unas dificultades técnicas importantes, con unas dificultades económicas que también hay que asumir porque han ido apareciendo, como ha dicho el alcalde y ha dicho la concejal, han ido apareciendo problemas de desarrollo urbanístico que hay que solventar y que encarecen lógicamente el proyecto y que, vuelvo a insistir, si esa parcela hubiera estado urbanizada y nos lo hubiéramos encontrado en esta legislatura ya urbanizada o a medio de urbanizar y hubiéramos podido finalizar las obras, pues lógicamente podríamos haberla ofertado. El problema es que nos hemos encontrado con una parcela que está virgen, que hay que desarrollar urbanísticamente, que tiene un montón de problemas técnicos que han ido apareciendo después de cuando se planteó el proyecto y se informó favorablemente por parte de la Generalitat. El tema de los pluviales es un tema que no se tuvo en cuenta en su momento, es decir, las obras de urbanización que se preveyeron en su momento y que se dotaron supuestamente, que luego la dotación, lógicamente, en el presupuesto municipal desapareció, de 450.000–500.000 euros para la ejecución de la urbanización, pues nos encontramos con unas obras que sobrepasan el 1.000.000 de euros, con las dificultades técnicas que han salido. Con lo cual, ante la necesidad y la oportunidad de poder tener colegio y poder acogernos a este calendario de implementación, se ponía de manifiesto la urgencia de ofertar una parcela, y la mejor parcela que teníamos, la mejor y la única, es que no hay opción. Es que esto no es una cuestión de decisión política, es una cuestión principalmente de decisión técnica. De hecho, esa parcela, la previsión que nosotros teníamos, y así lo desarrollamos, fue iniciar una modificación del plan general para agruparlas en dos, intentando darle salidas técnicas y posibilidades de implementación a esa parcela. Y ahora nos encontramos que hemos tenido que desviar esa línea de trabajo que teníamos para poder desarrollar allí el colegio, que es lógicamente lo que más prioridad corre a uno de los proyectos que más necesidad tiene este municipio. Entonces, bueno, dejar claro que no es una cuestión de decisión política, y así se lo transmitimos a los padres que han venido a las distintas reuniones, sino que es una cuestión de oportunidad y necesidad principalmente. El trámite que lleva esto es el siguiente. A partir de este momento tendremos que pasar por pleno la propuesta de autorización o cesión del uso, que no la propiedad de la parcela, la propiedad sigue siendo del municipio. Lo que hace el Ayuntamiento y el municipio de Guardamar es autorizar el uso educativo, exclusivamente educativo, a la Generalitat para la implementación de un colegio. El día, como ha pasado en la parcela de Molivén, que ese uso cambie, la parcela vuelve al patrimonio municipal y volverá, lógicamente, nunca deja de ser de patrimonio, pero la Consellería deja de tener autorización para utilizarla fuera del uso educativo. Entonces, tendremos que pasar este trámite por pleno y el pleno, por mayoría absoluta, tendrá que decidir si autoriza el uso en esa parcela o no. Y eso va a supeditar el que tengamos colegio o no tengamos colegio, claramente. Con la construcción de este colegio, ¿se cubren ya las necesidades de edificios? Sí, las necesidades actuales se cubrirían. Tendríamos en todo el municipio 6 líneas, que serían 150 alumnos aproximadamente por segmento de edad. Y también deciros que no hemos comentado esta parcela, que es superior a los 15.000 metros, también queda parte de parcela libre, que en un momento dado nos exigían unas parcelas mínimas de 11.000. Se les ha ofrecido, porque así está determinado, 15.000 y pocos metros, con lo que en un futuro e hipotético caso de posibilidades de ampliación, ahí vamos a tener pues 4.000 y pico metros más para cualquier otra necesidad que pueda surgir. Ahora mismo no, evidentemente estaríamos cubiertos, pero sabéis que los desarrollos de los municipios son pues eso, incontrolables y son cambiantes, y que lo que hoy construyes pensando que es un edificio impresionante, pues en 2 años, 4 se queda pequeño. Tenemos muchos ejemplos en el municipio. Casa de Cultura, cuando se construyó al final desde los 80, a principios de los 90, pues parecía algo que jamás se podría llenar, y ahora pues vemos que es una instalación pues necesitada de espacios, ¿no? Y también en ese sentido también estamos tranquilos porque es una parcela que también admite una futura ampliación.
Decías eso al principio, lo del transporte público por parte del ayuntamiento, porque claro, cambia la ubicación y supongo que los niños que van a secolear en esta zona irán, ¿sabes? Sí. Se tendrán. El ayuntamiento se va a hacer También cargo de también todo se va a eso. producir, que también lo hemos comentado en las reuniones con los vecinos, posiblemente un reajuste en los centros. Hayan chavales o niños y niñas que estén en una zona más o menos a la misma distancia de un centro que de otro, que por estar en un colegio nuevo pues tengan a bien o quieran cambiar de colegio, con lo que se pueden liberar plazas en otros centros y se puede hacer una reubicación, ¿no? Entonces, claro, habrá que ver las necesidades, pero el compromiso del ayuntamiento está, la Generalitat también está por la labor. Sabéis que habitualmente hay un autobús que acerca a los niños a los colegios de los diseminados, o sea, del campo de Guardamar y de urbanizaciones, pues se acercan a los coles. Evidentemente se podría usar ese mismo transporte para poder hacerlo, o bien cubrirlo con el urbano o con cualquier otro tipo de transporte que podamos acometer. Tenemos pues más de un año pues para ir cerrando ese tipo de acciones, y el compromiso está para que nadie se quede evidentemente sin ese transporte hacia el nuevo centro. Y estamos hablando de distancias, como también hemos defendido, no excesivamente largas. Además, cualquiera lo puede comprobar con Google o con cualquier. Desde la Puerta del Reyes Católicos hasta la puerta del Colegio del Sub 7, estamos hablando de 865 metros. Desde la Puerta del Reyes Católicos hasta la Puerta del Molivena hay 953. Estamos hablando de distancias que en ningún caso llegan a 1 kilómetro, y que sí tenemos la sensación de que el Sub 7 o el río está como si excesivamente largo. Evidentemente cubriremos esas necesidades, pero que las distancias son relativamente salvables y que entendemos que no debe de ser un hándicap. Lo importante es que Guardamar tenga un centro educativo nuevo, que los chavales puedan estudiar todos en igualdad de condiciones y que puedan disfrutar de una educación de calidad, que es de lo que se trata.